Ahora sí, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo, la semana número 13 de nuestra materia. El día de hoy vamos a ver ya un nuevo subsistema dentro del área de talento humano, que es el tema de sueldos y remuneraciones. ¿Sí? Hoy vamos a avanzar ya prácticamente, estamos ya en nuestra recta final. Ya vamos a ir viendo ya prácticamente uno de nuestros últimos temas. Ya estamos terminando. Recuerden que la semana 15 o 16 creo que ya tenemos el repaso para el examen. Entonces ya vamos terminando con nuestro módulo. ¿Sí? Como todas las clases, voy a darles un minutito hasta que se conecten. Faltan dos personas, creo. Hasta que se conecten, vamos a conversar como siempre. No será la excepción. Ir viendo si es que se ha presentado alguna novedad en el transcurso de la semana, algún problema, algo que haya que mejorar. Le doy la palabra a Roberto, no sé si es que algo le han manifestado. Bueno, chiquero, no he tenido ninguna novedad de parte de los compañeros. Creo que todo ha estado tranquilo. Todo sin novedades, qué bueno. No sé si alguna de las chicas tiene algo tal vez pendiente, algo que no esté claro. Todo estamos bien. Sobre ruedas. Perfecto, parece que sí. Yo, profe, Carla, cuéntenos. yo tengo una novedad, profe. Quería subir mi deber de esta semana hasta hoy, pensé que era, pero ya está cerrado. Ya sabemos que siempre das ahí. Eso ya desde la primera semana. Guarde, por favor, todas las tareas que no alcancen a subir. Tienen que tener listitas porque en la semana 15 les doy el chance para que suban. Recuerden siempre la observación. Si es que ya son dos tareas, ya le toca ya el hachazo. Ya tiene que ser un trabajo de recuperación y todo lo demás. Si es que es una, podríamos negociarlo, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, por favor, guarden todas esas tareas porque les doy de un día para el otro para que suban las tareas atrasadas. No les abro las plataformas, no es por mala gente, sino que ya me pasó alguna vez que abrí la plataforma para que suban un deber tardío y se borró de los otros compañeros. Entonces, por ello es que no les abro, sino les doy hasta el final, ya cuando estén todas las tareas revisaditas, ya tengan su nota y les doy el chance para que puedan subirlas. No se preocupen por ello. ¿Sí? No sé si es que hay alguna otra novedad. Si no hay más novedades, simplemente informarles algo, algunas cosas posiblemente. Como ustedes saben, tal vez ya conversaron con otros profesores. El objetivo siempre de las plataformas, de cómo estamos trabajando, es en afán de ir mejorando cada día más. Sí, es decir, darles más herramientas a ustedes para que haya más colaboración, haya un impacto mayor, se puede decir, en el uso de las herramientas que nosotros trabajamos dentro del módulo. Ya les habrán hablado de lo que es la tacita de café y el foro. Sin embargo, yo ya les comento. El día de mañana, y le incluyo a Roberto, yo tal vez les voy a solicitar una pequeña reunión, o si ustedes no pueden conectarse como presidentes, yo me comunicaré uno por uno para decirles cómo vamos a trabajar, porque ha sido una solicitud que desde la semana número 9 vayamos trabajando un poquito con la tacita de café y con los foros participativos semana a semana. Como les voy a comentar un poquito, que seguramente ustedes ya lo saben, pero la tacita de café es un foro abierto para crear una discusión de un tema que no tenga que ver necesariamente con la materia, sino temas políticos, sociales, culturales, de lo que ustedes lo vean necesario que nosotros podamos ir compartiendo y a la vez enriqueciéndonos con la información. Por ejemplo, les doy un tema. Uno de estudiantes de otro curso me decían, profe, sabe que a mí me gusta mucho el cine. Yo quisiera subirles links de películas independientes a mis compañeros y quisiera generar un debate de cine en tacita de café. Puedo hacerlo, pero por supuesto que sí. Es parte de cultura, parte que nos ayuda a crecer. Eso podemos utilizar para cualquier actividad, cualquier cosa que queramos en la tacita de café que está al inicio. Ya el día de mañana ya converso con Roberto y con todos los otros presidentes, representantes de los otros cursos para ver cómo vamos a trabajar con ello, cómo vamos a hacer ciertos grupos de trabajo para ir un poquito reforzando esta parte. Los foros que están semana a semana, esos son sí netamente para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que ahí sí nosotros vamos a ver, por ejemplo, de la materia, por ejemplo, de sueldos y salarios que tenemos la semana de hoy. Eso es una participación en clase, es como participar aquí. Todo lo que usted genere un debate es una actuación en clase. Por ejemplo, hoy vamos a ver todo el tema, solamente conceptos de sueldos y salarios. Pero, por ejemplo, ustedes encontraron, qué sé yo, la ley
la ley, me invento, la ley humanitaria. Ustedes pusieron ahí y comenzaron a generar un debate si es bueno o mala, cómo se está trabajando en sus empresas. Todo eso es un aporte dentro de la materia y esa es una actuación en clase que ya les voy a comentar. Para trabajar esto vamos a trabajarlo la próxima semana. No es darles un trabajo adicional por si acaso, sino es para ir generando debate. Algo que ya tenemos que irnos acostumbrando nosotros de hacerlo porque esta es una nueva tendencia de estudios que no sabemos hasta cuándo dure. Y más que todo ustedes que están en un tema de distancia, trabajar con foros así fortalece y ayuda mucho a la educación superior. ¿Sí? Eso nada más para que lo tengan un poquito claro la película. Esto ya la otra semana nos ponemos solamente a trabajar con ello. Eh, Ahora vamos a ver sueldos y salarios. Vamos a acordémonos un poquito que vimos la semana anterior. Vamos igual como siempre regalando puntos, no regalando porque no son ganándose puntos realmente. Aquí en este curso es muy bueno porque hay bastante participación. Tengo unas 2 personas tal vez que le falta participar un poquito más, pero por lo común todos siempre han participado y es un gran curso. Entonces, como siempre, la semana anterior hablamos del tema de evaluación y hablamos de evaluación de 360 grados. Entonces, participemos con 2 personas. ¿Quién nos quiere hablar sobre el tema de evaluación, todo lo que vimos? Alguien que nos quiera compartir, por favor, un pequeño resumen. Cualquiera, sin pelearse. Nadie, no creo. A ver, bien. ¿Alguien? Roberto creo que se animaba. Pues, recuerden que los puntos adicionales suman. Yo nunca quedo debiendo puntos. Si a la final usted tiene todos los deberes de 10 y yo tengo puntos, yo tengo que ver cómo ayudarle en el examen, pero yo nunca quedo debiendo puntos. Y si es que todo es perfecto, si estoy a todo 10, yo inclusive exonero en el examen. Entonces sigan participando, no hay ningún inconveniente con ello. A mí me dice más los estudiantes que participan más que un examen, ¿no? Entonces, dicho esto, no sé si es que alguien nos habla del tema de remuneración, el tema de evaluación que vimos en la anterior clase. ¿Alguien que quiera participarnos un poquito? Veamos si está por ahí. Bueno, el tema de Ya, que yo perfecto. puedo hacer un comentario con respecto a la evaluación de 360 grados. Ya Roberto. Roberto nos va a hablar de Yo la también, evaluación de 360. la evaluación de 360 grados sin duda es una evaluación de desempeño que nos va a ayudar a hacer una evaluación con nuestros pares, nuestro superior y con respecto hacia abajo con la gente que estamos a cargo. Esta evaluación nos da la oportunidad de conocer un poco también las oportunidades de desarrollo que tiene como parte de los compañeros y un feedback de cómo nos vemos y cómo nos ven. Eso también nos da la oportunidad de desarrollar habilidades, ¿no? Habilidades con los demás compañeros. Entonces, un poco por ahí el de evaluación 360 grados. Perfecto. ¿Por qué tiene el nombre de 360 grados como tal? ¿Qué nomás se mide en esta evaluación? ¿Para Yo, qué no? profe, Tania, buenas noches, profe. Aquí se mide el desempeño del personal, la competencia, el diseño del programa de desarrollo que maneja. ¿se acuerdan los pilares que medíamos? Hablaba ya Roberto de la evaluación 360 grados que nos decía que va algo integral, jefe inmediato, pares, subalternos y demás. Sí, Tania nos hablaba un poquito de lo que se mide. Recuerda, Tania, que era que medíamos solamente el desarrollo del trabajador, depende solo de la mejora continua. A ver, perdón, profe, ¿me puede repetir? ¿Qué nomás medimos? ¿Cuáles son los pilares fundamentales de una evaluación? ¿Qué nomás mejoramos? Su desempeño. Desempeño del trabajador. Solo Sí. depende del trabajador que mejore. ¿Quién más? No, del evaluado, bueno, del evaluado, del trabajador, de los empleados también, de los empleadores también. De los empleadores, exacto. Nosotros no solamente medimos el desempeño del trabajador, sino qué nosotros como empresa le podemos entregar al trabajador para que haga mejor su trabajo, el proceso, herramientas, capacitación, pero algo más también se mide. ¿Qué más medíamos en Es evaluación? importante también, ingeniero, ahí hablar con respecto a la visión 360 grados, que es el tema de cómo se puede trabajar en equipo, el tema de colaboración, identificar fortalezas,
Es un tema que ayuda mucho a motivar a los empleados para que puedan identificar la visión, la misión de parte de la compañía también. Sobre todo el tema de equidad, transparencia, que se puede ver un poco en este trabajo, porque como estamos todos involucrados, tu jefe, subalternos y pares, o sea, es alrededor tuyo cómo tú puedes trabajar con toda esa gente y ahí puedes tomar algunas decisiones de qué es lo que tú necesitarías mejorar, ¿sí? Ahora se toma mucho en cuenta este tema también para ver programas de desarrollo y la parte relacional también dentro de los empleados, ¿no? Con sus subalternos o con tu jefe. Perfecto, muy bien. Tres pilares fundamentales. El desempeño del trabajador, por supuesto, el desempeño de la empresa hacia el trabajador y el clima laboral que se maneja. Es decir, cómo me debo yo con todas las personas que están organizadas. Algo que hablaba Roberto y que hay que tenerlo muy en cuenta es que cuando hablamos de una evaluación de 360 grados, Marta Alex dice que entre más personas evalúan a un individuo, menos es el riesgo de error. Sí, Marta Alex, inclusive, no sé, los que consultaron, hicieron la consulta, recordarán que dice que se puede evaluar de 12, de 16 hasta 18 personas a un solo individuo. Es decir, el jefe, tal vez unos 4 pares, los subalternos, su autoevaluación, los clientes, los proveedores, todos los que marcan realmente, todos los que rodean un individuo para sesgar un poco el error. Porque como ustedes se acordarán cómo eran las evaluaciones tradicionales. Jefe inmediato versus trabajador. ¿Y qué pasaba si usted no le caía bien a su jefe inmediato? Había obviamente un sesgo de error. ¿Qué pasa si es que usted no se lleva bien con un colaborador? Entonces por ello se toman algunos colaboradores. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que antes las evaluaciones tradicionales, las que ustedes hicieron la consulta, antes era solamente el desempeño y nada más. Ahora la evaluación integral nos dice no solamente es el desempeño, también hay que ver los valores que tiene el trabajador, el compromiso, la innovación, cómo se desarrolla dentro de la empresa, tiene trabajo en equipo, logra o es un agente de cambio. Todo esto nos mide una evaluación de 360 grados y eso es lo importante. ¿Sí? Eso es prácticamente un pequeño resumen. También acordarnos que una evaluación no es un método de castigo, sino es un método de mejora. Una evaluación para que pueda coexistir, para que sea adecuada, tiene que tener siempre una retroalimentación. La evaluación sin retroalimentación no tiene sentido. La retroalimentación es la fórmula, es la receta que me dice qué es lo que debo mejorar. No está una evaluación para castigar, está para mejorar, para condicionar si es que no se da el caso, y luego de la condición yo ya puedo tomar una decisión, ¿sí? Pero tampoco es una cacería de brujas, no es seguir al trabajador que le falta competencias todo el año y hacerle recordarle los errores que tiene, no, más bien darle fortalezas y cuando el trabajador ya se ha adaptado nuevamente a su trabajo, ya dejarlo solito, ¿sí? Tampoco se puede verificar una sola evaluación para juzgar un trabajador, es decir, por una evaluación de un año yo no puedo despedirlo. Yo tengo que ver cómo ha ido mejorando, tengo que ver cuál ha sido el desempeño, tengo que fijarme en la nueva evaluación. Hay, claro que sí, como en todo en la vida, hay trabajadores buenos como hay trabajadores malos. No quiere decir que sean malos por el trabajo, tal vez en este momento no están satisfechos con lo que están haciendo. Y es por ello que bajamos nuestras defensas, que bajamos nuestro desempeño. Recordemos que el ser humano, normalmente, o como hablamos, es un ser que desarrolla competencias, que usted todo lo que se pueda imaginar, el ser humano lo puede hacer. Si usted algo necesita fortalecer, el ser humano lo puede hacer, pero obviamente necesita las oportunidades para demostrarnos esto. ¿Sí? Las empresas muchas veces utilizan este modelo simplemente para despedir personal y esto obviamente no genera ningún buen impacto, sino más bien genera un impacto negativo de tener miedo a las evaluaciones y a veces hasta mentir en las evaluaciones porque nosotros cuando nos toman la autoevaluación, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos todo 10, sin entender realmente que es para saber quién es el que más sabe sobre cómo trabajo yo mismo. Yo mismo tengo que valorarme, pero obviamente sabiendo que estoy en una empresa que me va a ayudar a mejorar, no que me va a castigar por ello. ¿Sí? Eso fue un pequeño resumen. Voy a ponerle los puntos adicionales a Tania y a Roberto. Ya Roberto ya creo que no tengo ni dónde ponerle ya. Gracias, profe. ¿Dónde está Roberto? Roberto ya tiene 5 y Tania va 2. ¿Sí? No se olviden de participar en estas clases y en sus foros también, por favor. ¿Sí? Al menos por ahí, Carla, que le faltaba un deber, todos los días participando. No, mentira. Bueno, eso nada más. Ahora sí,
Vamos ya a adentrarnos en la materia del día de hoy. Hoy vamos a ver sueldos y salarios. No nos vamos a meter en reglamentos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una materia de legislación laboral donde ustedes ya ven el cálculo ya minuciosamente cómo sacar 13º, 14º, vacaciones. Sin embargo, sí les voy a dejar en esta presentación para que ustedes se puedan retroalimentar. Más que todo vamos a distinguir las diferencias entre sueldo, salario, remuneración. Qué difícil es entender la remuneración en nuestra política ecuatoriana. Nosotros somos muy alineados al salario más que a la remuneración. Remuneración es el global, es el conjunto de beneficios que me dan por mes a mes y que al final yo sumo al año. No es solamente el salario que me dan en líquido, en dinero. Pero nosotros como buenos ecuatorianos nos fijamos solamente en el salario o en el sueldo. Cuando usted consigue un nuevo trabajo, ¿qué es lo primero que le preguntan en su familia o qué es lo primero que le preguntan al amigo? ¿Cuánto vas a ganar? Nunca le dicen cómo es la empresa, cuáles son las condiciones. La pregunta clave es ¿cuánto vas a ganar? Y cuando ustedes van a una entrevista de trabajo pasa exactamente lo mismo. Usted les dice, usted va a ganar $3,000. ¿A quién tengo que matar? ¿A qué tengo que hacer? No importa nada más, no me interesa cómo es la empresa. Si me ofrecen $3,000, yo ya ya me hice la idea y punto. Sí, no me interesa nada más. Y hay muchas cosas de fondo, muchas cosas que en realidad debemos tomar en cuenta. Recordemos que y vamos a ver ya en la última clase que tenemos, cuáles son, por ejemplo, las causas psicológicas que generan un empleo, ¿sí? Las causas físicas que generan un mal empleo. Por ejemplo, las personas que trabajan en petroleras que hablábamos, hay petroleras que tienen muy pocos escrúpulos, ¿no? Como hay petroleras muy buenas, hay otras que tienen muy pocos escrúpulos y en realidad siguen manejando con mano de obra, sí, es decir, donde interactúa el hombre con productos químicos o productos que son inclusive dañinos para la salud. Me dan un buen sueldo, pero ¿y cómo me va a costar esto a mi salud? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que yo estoy en una empresa que gano bien, pero tiene una pésima imagen como empresa? ¿Sí? ¿Cómo trabajo yo con una empresa que tiene una imagen increíblemente nefasta? Esto me va a afectar inclusive en mi hoja de vida. Entonces, todo esto se llama remuneración, que lo vamos a ver ya el día de hoy. Antes de empezar con la remuneración, vamos a hablar una pequeña historia de dónde parte el tema de entregarle un salario, un dinero a un trabajador, a una persona, un ser humano, un individuo, para que pueda cumplir unas funciones. Primero les voy a tomar lista y luego ya vamos ya a hablar de ello. ¿Sí? Vamos viendo, creo que están todas, pero de todas maneras vamos haciendo un recorrido. ¿Sí? Yajaira sí estaba, Presente, Carla sí estaba, Natalie sí estaba, Silvana, ¿dónde está? Sí estaba, Ruby sí está, presente, Roberto sí está, Juli, Presente. Juli, Juli nos ha faltado. ¿Qué pasó con Juli? Juli no está, Diego tampoco está y Tania sí está. Ya, ahí estamos ya tomados listos. Ahora sí, voy a compartirles primero, quiero que ingresen todos a su plataforma, por favor, a la semana 3 y pongan el video que dice apoyo. ¿Sí? Yo también voy a ingresar para ponerles el link para que ustedes lo puedan ver un poquito. En la semana 3 se dice apoyo. Por favor, el video dura 3 minutitos, vamos a darle 5 para que ustedes puedan ingresar. Les va a aparecer este pequeño video. De todas maneras, también les voy a compartir para que ustedes lo abran si es que quieren directamente desde el chat. Déjenme ver qué pasó con el chat. ¿Ya? Les pongo también el link del video para que ustedes lo puedan ver ahí. 5 minutitos, ¿sí? Me avisa si es que a alguien no se le abre el link. Ok, profe.
¿Listos? ¿Sí? Carla ya, Silvi, Nati, Tania, Ruby, Roberto, Jaira, Diego. ¿Estamos? ¿Alguien todavía le falta acabar el video? Yo ahí que tengo problemas con el internet, no puedo verlo bonito. Creo que más después lo voy a ver. No se preocupe, Jaira, ya le vamos a explicar de qué se trata. Ya. ¿Quién nos quiere dar una pequeña explicación de este video? Muy sencillo de este video, pero explica bastante. ¿Alguien? Silvi, una pequeña explicación del video. Inge, el video habla sobre las formas de pago en los siglos pasados. Al inicio decía que iniciaron con los intercambios o también llamados trueques. Después ya en la moneda, apareció la moneda. Se fueron pagando con piedras preciosas. Ya en lo posterior fue donde apareció la moneda y le fueron dando valor. Sin embargo, la moneda en sí no tiene ningún valor porque su elaboración el costo es muy bajo, pero lo que realmente vale es el valor que se le pone a la moneda. Muy bien, perfecto, Silvi, buena apreciación. Vamos conversando un poquito de la historia. Vamos acordándonos de dónde partimos. Algún momento ya creo que conversamos de esto, pero vamos haciendo un pequeño parámetro de la historia que llega a que una persona perciba una cantidad monetaria por su trabajo que realiza. Recordemos desde el tema primitivo del ser humano, cuando trabajaba como sus familias y luego como el tema de tribu. Recordemos que el ser humano, por tendencia, era nómada, hacía pequeñas familias y comenzó a crear la famosa tribu, ¿sí? Eran pequeños grupos de personas, ¿sí? Como una pequeña sociedad, donde vivían obviamente de lo que ellos producían, de lo que ellos cazaban. Cuando eran nómadas que se iban de un lugar al otro, ¿qué es lo que hacían? Se basaban su comercio, o ni siquiera su comercio, se basaba su subsistencia en dos cosas generales. En la caza, ¿sí? De animales y obviamente en los productos que iban recolectando mientras caminaban. El ser humano se da cuenta que hay otra manera más fácil de hacer esto, no más fácil, pero que le garantiza a largo plazo mejor convivencia o mejor, se puede decir, mejores condiciones de vida y comienza a hacerse sedentario. ¿Por qué el ser humano se hace sedentario? Con el fin de poder cultivar sus alimentos, ¿sí? Desde que pone sus semillas para ellos mismos cultivarlo y ya no necesariamente cazar, sino también domesticar animales con el fin de luego tener alimento. Es decir, lo que comienzan a hacer es simplemente se puede decir, a embodegar productos con el fin de poder sustentar a sus pequeñas sociedades. Pero aquí no queda la historia. Se dan cuenta que hay una nueva tendencia y comienza una nueva tendencia llamada el trueque. Se dan cuenta que no todos los productos no satisfacen todas las necesidades que ellos tienen y comienzan a hacer trueque con otras tribus, con otros habitantes, donde comienza un tema del primer comercio, el comercio primitivo, que yo comienzo a cambiar, qué sé yo, pieles por productos agrícolas, donde cambiamos productos agrícolas, qué sé yo, por carne y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero aquí había un gran problema. ¿Cuál era el problema? Que no sabían cómo intercambiar sus productos. No era del todo justo. ¿Por qué? Porque cómo saber cuánto vale un pedazo de carne, cuánto vale una piel, cuánto valen los productos, cómo intercambio los productos para hacer una balanza justa. Y el ser humano se da cuenta de algo, que si le ponen un valor a un material y este le sirve como una moneda, es más fácil equilibrar la balanza. El tema, por ejemplo, de poner metales preciosos o productos escasos de la tierra que ellos los consideraban como una fuente exquisita para ponerlo como una moneda, esto comienza a surgir como ya como un tema de intercambio por medio de un valor, ¿sí? Recuerden que el oro no vale nada, el que le dio un significado al oro simplemente fue el ser humano. El ser humano es el que le dio un valor al oro por ser un material bonito, por ser un metal escaso, por ser un metal precioso, sí, no solamente el oro, la plata, los diamantes, las joyas, no las joyas, los diamantes y todo lo demás, sí le comenzaron a dar como un valor.
¿Sí? Alguien decía, ¿qué pasaría si es que yo me quedo en una isla? ¿Qué prefiero en una isla solo? ¿Qué prefiero? ¿Un pedazo de oro o un pedazo de pan? Y ahí nos damos cuenta que el oro en realidad no sirve absolutamente nada, porque el oro nosotros ni nos vestimos, ni nos comemos, ni nos sirve para satisfacer ninguna necesidad. Simplemente es un material que nos sirve para intercambiar por productos, que el ser humano le dio un peso, un valor, se puede decir. ¿Para qué? Obviamente para regularizar la balanza del trueque. Que si yo te doy pieles, ¿cuánto peso tengo que darte en oro por esas pieles? Si yo te doy este tipo de alimentos, ¿cuánto peso tengo que darte en oro por ese tipo de alimentos? Y así es como se va formando ya nuestros primeros, se puede decir, nuestros primeros hábitos del comercio. Pero el ser humano se da cuenta de algo, que es más fácil que cazar, que tener sus productos, acumular este tipo de valor simbólico, entre comillas, de estos productos simbólicos que daba la tierra, como el oro y demás, ¿sí? Cuando yo acumulo más, tengo mayores condiciones de adquirir productos y el ser humano comienza a capitalizar el oro, comienza a capitalizar los diamantes y todo lo demás. ¿Para qué? Para poder comprar más cosas y hacer más llamativa a su tribu, luego obviamente a su confederación y a su estado y todo lo demás, ¿sí? Pero el ser humano también se da cuenta de algo aquí, que no necesariamente la tribu tiene que trabajar por los productos, que si yo le pago o yo le entrego una cantidad monetaria a otro ser humano o lo esclavizo, que era el tiempo del esclavismo, si yo obligo bajo mi poder monetario, bajo mi acumulación de riqueza, yo puedo obligar a otros seres humanos a trabajar por mí y empieza una época de esclavitud, donde ya vienen los primeros trabajos subordinados. ¿Qué quiere decir? Donde había la clase poderosa, donde tenían la condición para comprar esclavos y los esclavos hacían los trabajos que seguramente garantizaban el alimento para toda una nación, por ejemplo, el cultivo, el tema de animales y todo lo demás, ¿sí? Pero recordemos que el ser humano es un ente de crecimiento, de mejora, de análisis y demás. Entonces el ser humano comienza a sentirse afectados, y las clases comienzan a sentirse afectadas y comienzan las políticas de los estados a quitar el esclavismo y pasamos una época de feudalismo, que viene a ser lo mismo que el esclavismo, pero con condiciones, se puede decir, un poco más dignas para los esclavos, donde ya les entregábamos tal vez productos, un pedacito de tierra, tal vez les entregábamos un hogar donde poder vivir y donde puedan tener sus familias, pero a la final seguían trabajando para un grupo de poder, ¿sí? Comenzamos a seguir evolucionando y recuerden la famosa revolución industrial, que es un cambio increíblemente grande en la sociedad, donde nosotros ya podemos tecnologizar los procesos, donde ya no interviene tanto la mano del hombre, sino más que todo la ayuda de las máquinas para poder generar en serie productos y todo lo demás, comienzan a nacer clases sociales, ¿sí? Las clases sociales principalmente se basaron en dos, que era la famosa burguesía versus el proletariado. ¿Qué era lo que garantizaba la burguesía? La burguesía garantizaba que la acumulación de poderes, la acumulación de estos dineros, garantizaba el poder absoluto, porque ellos manejaban política, bancos, comercio y todo lo demás. Y por otro lado estaba el proletariado. El proletariado tenía un sueldo miserable, ¿sí? Que le alcanzaba simplemente para satisfacer sus necesidades ahí, más o menos, pero garantizaba que el obrero siempre sea obrero. ¿Por qué? Porque con un salario bajo, con una remuneración baja, obviamente la persona no tiene para prepararse, para ponerse su negocio, para interactuar, para conocer, para nada. Simplemente tiene para sobrevivir, como muchos de nosotros muchas veces vivimos, ¿no? Sobreviviendo con un salario que no nos permite seguir creciendo, ¿sí? Entonces, cuando comienzan ya a haber revoluciones laborales, cuando nos comenzamos a dar cuenta que el ser humano tiene la capacidad de crecer, que en el obrero no quiere morir de obrero, que quiere mejores condiciones, comienzan a nacer nuevas políticas, ¿no? Recordemos los famosos mártires de Chicago del 1 de mayo, quienes decían la famosa de las 8 horas, 3 cosas del ser humano. El ser humano necesita 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para hacer lo que les dé la gana con un salario rentable. Y aquí comienza a aparecer la primera palabra que se llama remuneración. Comienza a decir el trabajador, el ser humano no solamente necesita un salario, un sueldo, necesitamos también garantizar qué va a hacer el ser humano cuando ya no sea
productivo, es decir, cuando pase una tercera edad. ¿Qué va a hacer el ser humano cuando se enferme? ¿Qué va a hacer el ser humano cuando no pertenezca a una empresa? ¿Cómo me garantiza que yo voy a seguir manteniéndome? Y para ello comenzamos a crear ya beneficios sobre el salario, beneficios adicionales que hasta la fecha de hoy las conocemos como remuneración. ¿Sí? Eso es un poco de historia. Nos falta muchísimo por evolucionar. Todavía vemos cosas muy disparejas en la sociedad. Es increíble que en una sociedad ecuatoriana, que hablamos de un salario básico de $400, una canasta básica aproximadamente de $900, encontramos un desfase de personas que ganan hasta $16,000. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver, inclusive habrá personas que ganan hasta más. $16,000 versus $400, nos damos cuenta que hay un rango increíblemente diferencial, y aquí viene el tema tan ajustado de las clases sociales, ¿no? ¿Quién tiene más posibilidades o más oportunidades en la vida para seguir creciendo versus quién no tiene tantas oportunidades? Es por ello que intervienen los estados para garantizar que las clases bajas, las clases que viven con salarios básicos o menos del básico, puedan también tener condiciones de que vayan aumentando sus ingresos, vayan aumentando sus posibilidades y siempre existe un crecimiento. Esto también va ajustado a la filosofía del ser humano. La filosofía tiene un parámetro, un criterio increíblemente fuerte. El pilar más grande de la filosofía es que el ser humano siempre es un ente progresivo. ¿Qué quiere decir? Que siempre va en constante evolución y cada vez quiere algo mejor. ¿Sí? No es por nada que siempre, obviamente, un padre, los que son padres entenderán, jamás van a pensar que su hijo tenga menos de lo que yo tuve. Un hogar siempre va a lograr o va a luchar porque los hijos tengan más condiciones de las que tuvieron los padres, ¿sí? Y que obviamente los hijos de los hijos sigan progresando y todo lo demás. Es un pensamiento filosófico. Ninguno de ustedes, o la gran mayoría, un 90% de los seres humanos alrededor del mundo, ninguno va a querer comer menos de lo que comió ayer. Todos queremos comer mejor, vestir mejor, tener una mejor casa, tener un mejor auto, si es que lo tenemos, o tener un auto, tener mejores condiciones de salud. Todos queremos tener mejores condiciones. A esto nos ha llevado nuestra nueva era, al crecimiento, a la motivación, a las buenas remuneraciones y demás. ¿Que la lucha es todavía interminable? Por supuesto que sí. Todavía hay muchas injusticias en la sociedad. Nosotros lo vemos a diario. Prendemos la televisión y ya nos damos cuenta de las injusticias salariales que nosotros pasamos. Pero aquí también hay que tener en tema, cuando hablamos de salarios y remuneraciones, algo muy en cuenta. Nosotros, como venimos desde un tema de esclavismo, pasamos por feudalismo, pasamos por proletariado, por burguesía, siempre hemos sentido la opresión de las grandes empresas y nosotros hemos también satanizado al empresario. Sí, es increíble hablar del empresario porque hay empresarios que son muy buenos, espectaculares, que han surgido desde cero y han llegado a tener su dinero. ¿Por qué criticarlo? ¿Sí? Yo he conocido muchos empresarios que he conversado y les decía, ¿cuánto gana tu trabajador más básico? Gana $400, que es el salario que me pone la ley. ¿Y cuánto gana un jefe, un gerente? Un gerente puede ganar hasta $3,000, $4,000. Y decía, ¿y cuál trabaja más? ¿Cuál trabaja más en mi empresa? Me decía. ¿Trabaja más en mi empresa? Obviamente el que gana $400, porque él es el que carga las cajas, él es el que hace esto, el que hace aquello. Y obviamente el gerente no es que trabaje menos, pero interactúa más con la parte intelectual, ¿sí? Entonces decía, mira, yo no pago por lo que hace, yo pago por lo que hicieron. Esto es la parte fundamental para que ustedes entiendan la remuneración. No se paga por lo que se hace, se paga por lo que hicieron, cómo construyeron su vida. Es decir, cómo te preparaste académicamente, qué experiencia tú tomaste en tu vida laboral, cómo te sacrificaste para llegar a tener un puesto. Yo sé que hay muchas injusticias, pero estamos hablando de una política correcta, lo humanamente correcto. No podemos satanizar al gerente que decimos, ese gerente gana $3,000 y no hace nada. Pero nos preguntamos qué hizo para ser gerente, cuántas horas destinó a sus estudios, cuántas horas destinó para ir poco a poco surgiendo. ¿Sí? Entonces no podemos satanizar. Lo que sí está claro es que antes nosotros premiábamos o era visto el trabajo, la mano de obra era referente a la remuneración. ¿Qué quiere decir esto de la mano de obra referente a la remuneración? Lo que hago, a mí me pagan. ¿Sí? Hoy nuestra tendencia cambia muchísimo. Hoy es lo que sé, no lo que hago.
lo que sé. Esto tenemos que tenerlo muy claro en nuestras mentes cuando hablamos para fijar un salario. ¿Qué es lo que sabe cada persona? Hoy hablamos de la revolución intelectual, la revolución del conocimiento. Está apalancado en el mundo entero que las personas que tengan un mayor conocimiento, una mayor preparación académica, un mejor desarrollo de competencias, es por ende que poco a poco irán creciendo en su rango salarial. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar y no solamente satanizar. No, vuelvo y repito, no es lo que haces, es lo que hiciste para llegar a ese puesto de trabajo, el sacrificio que tú pusiste. Imagínense ustedes que están trabajando y estudiando a la vez. Mujeres más que todo, trabajando, estudiando a la vez, cuidando a los niños y todo lo demás. Un sinnúmero de sacrificios que esto tiene que ser poco a poco reflejado en el salario que ustedes van percibiendo. Y obviamente esto va ajustado a la experiencia. Es por eso que cuando nosotros hablábamos de la hoja de vida, nosotros somos los que ponemos el valor a la hoja de vida, no la empresa. El que pone el valor de la hoja de vida soy yo. Yo tengo que ver cuánto me he preparado, cuánto me he esforzado, cuál es mi experiencia, qué es lo que he logrado, cuáles son mis logros personales, académicos, culturales, sociales y demás. Y a eso yo le pongo un valor a mi hoja de vida. Y digo, yo no puedo ganar menos de esto. Yo sé la situación, ustedes me dirán, es que no es lo que nosotros queramos, es lo que paga la empresa. Pero la situación de una sociedad, y no solamente de la ecuatoriana, del mundo entero, está en relación a todo el esfuerzo que yo le he puesto. Es un conjunto de cosas para yo poder hablar de una remuneración justa y poder hablar con las empresas y poder llegar a una negociación. Si yo no tengo que dar de mi parte, ¿cómo negocio con una empresa un salario? No es solamente el hecho de quejarnos, sino también el hecho de saber qué estamos brindándole a la empresa. ¿Sí? No todos, hay muchos empresarios que serán muy injustos, pero hay muchos empresarios que son muy justos en sus remuneraciones. Esto yo, como les decía, yo conversaba con un empresario y me decía, mira, el que gana $3,000, que es un gerente de mi empresa, no es lo que hace. Pregúntale a él cuánto se sacrificó. Tiene que ser el mejor graduado, tiene que tener esto, tiene que haber aprendido esto, tiene que tener estos años de experiencia, tiene que haber surgido desde acá, desde acá, desde acá, para que yo le pague $3,000. No es solamente que viene y haga lo que puede y yo le pago. ¿Sí? Esto para irlo entendiendo un poquito. Por favor, siéntanse libres. Estas clases, recuerden que son muy participativas. Siéntanse libres de interrumpirme en el momento que ustedes lo vean necesario. ¿Sí? Vamos ya a partir ya con la presentación. Si me permiten, por favor, un momento compartirles. Denme un segundito que no sé dónde le puse. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Sí se ve la presentación? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces a ir avanzando un poquito. Permítanme un segundito, un instante nada más. Perfecto. Saben que tengo una pequeña llamada. Vamos a darnos ahorita el break para ya poder avanzar con todo esto, porque tal vez es una llamada del tema académico. Entonces, ¿les parece si nos conectamos a las 9? Y porque este es un tema muy corto, ¿ya? Para que puedan ustedes tener un pequeño break. Ok, profe.
¿Listos, mis amigos? ¿Listos? Listo, profe. Perfecto. ¿Dónde están los demás? Tendrán las cámaras. Ahí estamos bien. Ya. Vamos a hablar ahora sí de conceptos básicos de sueldos y salarios, entender algunas definiciones, ver qué es esto de las remuneraciones, que es la parte fundamental del talento humano. No vamos a ver el tema de cálculos porque ustedes ya lo reciben la otra semana y como les dije en la presentación sí lo van a tener para que ustedes también lo puedan seguir revisando. Es un pequeño resumen que les he dejado aquí que ya les voy a explicar. ¿Sí? Vamos viendo ciertos conceptos. Primero, entender que un trabajador no es más que una persona física que presta servicios a otro de manera física, moral, intelectual y se los conoce como un personal subordinado. ¿Sí? A su vez, obviamente, es el trabajo, toda actividad humana, intelectual, material, independiente del grado de preparación técnica que pueda ser profesional o de oficio. Hay un término que se nota bastante en el tema de remuneración. Recordemos que nosotros, por política gubernamental, no podemos ofrecer un sueldo menor a $400. Bueno, ahorita con la ley que tenemos de la ley de emergente, nos ha permitido a las empresas bajar los salarios debido, obviamente, al bajo de horas y para solventar los problemas, entre comillas, que están cruzando las empresas. ¿Sí? Sin embargo, siempre hemos tenido un salario o un sueldo de 400 como mínimo, o un sueldo base, completamente lleno de remuneraciones. Remuneraciones estamos hablando al global, 13º, 14º, vacaciones, horas extra, comisiones, y ya vamos a ver el mundo entero que rodea esto. ¿Sí? ¿Qué es un trabajador de confianza? El trabajador de confianza es aquel que se hace notar en la empresa y que muchas veces cambia su figura de contrato. Recordemos que las empresas le van a dar un contrato, qué sé yo, por horas, a destajo, obra cierta, eh, eh, un contrato por las condiciones que sean. Hay un contrato y una figura legal que se llama el contrato de confianza. El contrato de confianza permite, dentro del amparo de la ley, modificar el tema de remuneraciones. Muchas personas que trabajan bajo tema de contrato de confianza no reciben horas extra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un salario más alto, un sueldo más alto, pero no reciben horas extra. ¿Y cómo solventan el número de horas? Es personas que, por ejemplo, trabajan 8, 9, 10 horas al día, 11, 12 al día, y un día, por ejemplo, dicen, hoy me voy a tomar el día martes libre para descansar y las empresas lo aceptan. ¿Cuál es el problema de este contrato? Que muchas veces las empresas lo han hecho como una figura legal para no pagar horas extras a sus trabajadores. Y es por eso que hay que tener muy en cuenta y hay que saber muy bien utilizar y cuando ustedes les ofrezcan un contrato de confianza, verificar muy bien los lineamientos, porque esto se ha utilizado, en una empresa se descubrió que casi todos los trabajadores tenían contratos de confianza simplemente para no pagarles horas extra. Recuerden que las horas extra o algunas remuneraciones son legales y son regularizadas por el Ministerio de Relaciones Laborales. No pueden topar ese tipo de circunstancias. Esto simplemente lo he puesto para que ustedes lo vayan conociendo. ¿Sí? Patrón, persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si un trabajador utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón será el que esté sobre, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una constructora, digamos, ¿sí? Contrato a un ingeniero para que haga casas. Este ingeniero a la vez contrata debajo de él un maestro mayor, el maestro mayor contrata albañiles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el patrono? Siempre será el que contrató sobre el que está sobre la escala. Es decir, el dueño de la constructora será el patrón y así seguiremos bajando el rango de jerarquías. Esto simplemente como un pequeño concepto básico. ¿Sí? Relación de trabajo, simplemente recuerden que es el acto legal que usted presta los servicios a una empresa o una persona, pero mediante un contrato. Tema de contratos, ustedes ya lo vieron, tenemos diferentes temas de contrato, contratos que más se utilizan en nuestra legislación, el contrato a prueba, el contrato indefinido, el contrato por obra cierta, el contrato a destajo, el contrato eventual, el contrato ocasional.
que son los que más nosotros, el contrato temporal también, que son los que más nosotros manejamos dentro de nuestra legislación laboral. Una consultita para ver cómo van en conceptos. ¿Qué es el contrato a obra cierta y el contrato a destajo? Pregunta de examen. No en mi examen, pero en otro examen. ¿Qué es el contrato de obra cierta y el contrato a destajo? ¿Alguien lo ha escuchado? Sí les han de haber dado esta parte. Contrato de destajo, Inge, es cuando tú pagas por obra. ¿Ya? ¿Y el de obra cierta? Ese se paga por obra terminada, profe. Perfecto. Por ahí van los dos. Voy a ponerlo esto en un ejemplo. Obra cierta. Yo contrato a un ingeniero para que me haga una casa. ¿Sí? Le digo, usted me entrega las llaves de mi casa con todo construido, todo elegante, y yo le pago por esa casa $20,000, $200,000, $100,000, el valor que sea, 30,000, 40,000, el valor que sea la casa. ¿Ya? Pero el ingeniero a su vez no es que él va a construir solito la casa. Él va a construir parte por parte. Entonces va a contratar un cerrajero para las ventanas, un carpintero para las puertas, albañiles para las paredes, y a cada uno le hace un contrato más pequeño, un contrato por obra. Cuando acabes las 10 puertas, yo te pago esto. Cuando tú acabes de esta parte, yo te pago esto. Esto se llama el contrato de destajo. El contrato de destajo casi siempre va atado al contrato de obra cierta. ¿Sí? Es una figura que se puede hacer dentro del contrato. ¿Sí? ¿Pacta o tiene algo que ver? No. Yo pongo las condiciones. No es que la ley me ampara para que yo ponga las condiciones. ¿Qué quiere decir? El ingeniero va a ganar 200,000 por la casa. ¿Sí? No quiere decir que yo tengo que repartir esos 200,000 entre todos. Yo pongo un contrato como yo quiera. Si es que yo quiero pagarle a un albañil cierto porcentaje por la construcción y el albañil acepta, esto no está regularizado, ni mucho menos. El albañil acepta por su obra, qué sé yo, yo le digo, tú me haces me enluces todas las paredes, me das los cimientos y todo lo demás, yo te voy a pagar por ello $3,000. Si el albañil, si el maestro mayor acepta, simplemente firmamos un mutuo acuerdo, hacemos un contrato de destajo y no hay ningún inconveniente sobre lo legal. No hay una base imponible de lo que gana el contrato en obra cierta sobre el que gana a destajo, para irlo entendiendo un poquito. ¿Sí? Eso tal vez un poco complejo, de ahí todos los demás ustedes ya lo conocen. Contrato temporal, recuerden que es el contrato que se hace en épocas altas de crecimiento, por ejemplo en la Navidad, una juguetería necesita contratar más personas, entonces lo contrata de manera temporal, por el mes de noviembre y diciembre. Perfecto. Aumenta su personal solamente por temporada. El contrato ocasional cuando va a reemplazar a alguna persona por A o B circunstancias, licencias de maternidad, licencias académicas, por enfermedad, por cualquier tipo de cosas que van a reemplazar a un trabajador, se lo pone también en figura de contrato ocasional. También hay el de contrato ocasional del sector público. Desde el sector público de contrato ocasional, ¿qué es? Es una figura de contrato que es simplemente abierto, que en cualquier momento, durante 2 años, yo puedo simplemente decirle hasta luego al trabajador y el trabajador también me puede decir en algún momento, ¿sabe qué? Me voy. ¿Sí? El contrato ocasional en el sector público tiene una duración no más de 2 años. Y bueno, y la parte de legislación laboral, ustedes ya lo conocen más que nadie. ¿Sí? ¿Qué es la nómina? La nómina es donde yo tengo todos mis trabajadores, un listado de todos mis trabajadores que están en correlación con mi organigrama. Cada trabajador tiene una denominación de puesto. Cada puesto tiene un descriptivo de cargo y cada descriptivo de cargo tiene un salario o un sueldo establecido por ley, un contrato firmado que yo tengo que irle solventando quincenalmente, mensualmente, pero necesito pagarle por ley, porque eso acordamos mediante un contrato firmado. Eso es la nómina, lista de todos los trabajadores activos que son parte de la empresa, que están dentro de un contrato, ¿sí? Que tiene cada uno un determinado cargo y que cada cargo tiene un descriptivo de acciones y cada descriptivo y el descriptivo de acciones va atado a un salario acordado entre empresa y trabajador. ¿Sí? Alguien preguntaba algún momento y me decía, ¿hay por ley que un trabajador tenga que ganar igual que otro haciendo las mismas funciones? En el sector público sí, en el sector privado no. En el sector privado hay rango de salarios, en el sector público sí. Si usted es servidor público 1, todos van a ganar igualito.
Sí, si usted es servidor público 2, todos ganan igualito. Todos los servidores públicos 2 ganan idéntico en cualquier empresa, en cualquier organización del sector público, en empresas del sector público ya ganan otro tipo de salario, pero todos es reglado, es por una regla que todos ganan igual. Pero en el sector privado, cuando hablamos de remuneración, puede ser que tengamos el mismo cargo, pero diferente salario. ¿Por qué? Porque en el sector privado se ve otro tipo de indicadores, por ejemplo, la experiencia, la hoja de vida, la negociación que se toma. Sí, pongamos, digamos que yo tengo, qué sé yo, dos jefes, uno de mis jefes gana, qué sé yo, $2,000 y otro jefe gana 1,500. ¿Sí? Tienen el mismo escala en el organigrama, están en la misma escala, pero ganan diferentes salarios por la experiencia o por las actividades o por el desempeño que tiene cada uno de ellos. Eso sí pueden hacer dentro del sector privado, siempre y cuando no baje de los $400 que impone la ley. ¿Sí? Remuneración. Aquí hay 3 conceptos que vamos a explicar. Sueldo, salario y remuneración. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre un sueldo y salario primero? Que nosotros lo utilizamos, inclusive nosotros decimos salario unificado, pero tiene dos concepciones, sueldo y salario. ¿Quién ha escuchado la diferencia? ¿No han escuchado, no? Vamos a explicar. Se le dice sueldo cuando yo estoy en una relación de dependencia. Es la cantidad monetaria bruta, ojo, la cantidad monetaria bruta que a mí me pagan por relación de dependencia dentro de una empresa. A mí me pagan por la jornada de trabajo diaria, semanal, mensual que realizo y esto me lo dan cada 15 días o cada mes. Eso lo conocemos como sueldo. Salario, a su vez, se lo hace por ejemplo, ¿dónde estaba el salario? Aquí está. Salario por la unidad de tiempo, ¿sí? Que yo trabajo, por la obra que yo realizo, por la comisión que yo hago y muchas veces está atado a contratos como a destajo, ¿sí? Se lo conocía más que todos los contratos como a destajo, por la obra, por el tiempo, por lo que usted hace, darle una cantidad monetaria, a eso se lo decía salario. Nosotros hemos un poco unificado los términos y lo conocemos como sueldo y salario, más o menos como una relación, como se puede decir como un sinónimo, ¿sí? Por eso tenemos inclusive el salario mínimo establecido, ¿sí? Para que un poquito lo tengamos. Pero, ¿qué es remuneración? Remuneración ya es un tema mucho más amplio. Remuneración es lo que yo voy a recibir neto de la empresa, ya no bruto, sino neto de la empresa al final del mes. Y esto al final del año. ¿Sí? Dentro de remuneraciones estamos hablando ya no solamente lo que me ofrecieron a mí que me van a pagar, sino ya estamos hablando ya de beneficios de ley, 13º, 14º, vacaciones, horas extra, seguros privados, almuerzo, tiempos muertos, que ya lo vamos a ver más adelante, y todo lo que marca que al final me saca mi sueldito, que me saca mi remuneración. Aquí es donde nosotros tenemos que tener un poco de cuidado. Como yo les comentaba, a mí siempre me preguntan, ¿qué es lo que se debe ver una empresa para entrar a un puesto de trabajo? No se fije solamente en el sueldo. Fíjese en la remuneración, que es mucho más grande. Hay empresas que parece un sueldazo, le dicen, usted va a ganar aquí $800 versus otras que pagan solamente 600. ¿Usted qué hace? ¿Se va por la de 600 o se va por la de 800? Sin embargo, si usted coge la de 800, sabe que obviamente esto está atado a su 13º, a su 14º, un montón de cosas. ¿Pero qué no estoy tomando aquí? Los beneficios de la empresa. ¿Qué pasa si una empresa me da un seguro privado? Si me da transporte, si me da alimentación, si me da, qué sé yo, bonos, si me da comisiones y todo lo demás. No estoy tomando en cuenta todos los beneficios que me da la empresa como remuneración. Siempre hay que preguntarse qué remuneración me da la empresa. Y es chistoso porque cuando usted consigue un trabajo nuevo, ¿qué es lo primero que le preguntan en su casa y sus amigos? ¿Cuánto vas a ganar? Es la primera pregunta que le hacen. No le dicen qué condiciones te va a dar la empresa. ¿Cuánto vas a ganar? Entonces hay que entender que ganar lo que yo voy a recibir neto no es solamente el salario o el sueldo, es un montón de cosas adicionales de mi salario. Es por ello que ha habido tantas revoluciones en los empleados, en el proletariado y todo lo demás, que han pedido mayores remuneraciones, que tenga usted mejores condiciones de vida que ahora las vamos a ver. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos claros de la remuneración? Primero, buscar una remuneración equitativa. Ya hablamos de esto. Al hablar de equitativo no estoy hablando por lo que hago, hablo por lo que sé y por la experiencia que yo he adquirido, por lo que hice en años pasados que me deban a cumplir las actividades con satisfacción. ¿Sí?
Gracias a eso sacamos una remuneración equitativa, que en el Ecuador falta muchísimo por luchar, claro que sí. Que un trabajador gane $400 y haya otro que gane $16,000 tampoco es justo, ¿sí? ¿Por qué? Porque garantizamos el mismo que hablábamos del proletariado versus la burguesía, garantizamos que unos tengan mayores oportunidades que otros. Entonces, obviamente, necesitamos tener una balanza adecuada, que el que gane más pague más impuestos y con eso se pueda fortalecer más las condiciones y remuneraciones de la ley. Por ejemplo, el IES, el tema de jubilaciones y todo eso se fortalezca más para las personas que menos ganan y así obviamente la balanza se incline un poquito más, pero esto ustedes ya saben que es un tema muy político que no acabaríamos de discutir todo el fin de semana de cómo se maneja nuestro órgano regulatorio dentro de sueldos y salarios en el país. ¿Sí? Atracción del personal calificado. Una buena remuneración atrae al mejor personal. Una buena remuneración también nos ayuda a retener a los trabajadores que no se nos vayan con la competencia. Nos ayudan también al desempeño adecuado, obviamente. Si es que yo tengo bien remunerado a mi trabajador, es claro que va a tener mejor desempeño. Me ayuda a regular costos, ¿sí? ¿Qué le puedo dar al trabajador que en realidad necesite y que tengo que suprimir? Me ayuda a cumplir, obviamente, con las disposiciones legales que me pide la ley y me ayuda, obviamente, a mejorar la eficiencia administrativa y, obviamente, la productividad administrativa, que es lo que nosotros queremos ver. ¿Bien? Este es el pequeño cuadro de remuneraciones del que vamos a estudiarle hoy. Esta clase es bastante corta. Esto es lo que le voy a ampliar para irlo estudiando poco a poco. ¿Sí? Hablamos de remuneraciones. ¿Qué es la remuneración? Tenemos dos tipos de remuneraciones, la palpable y la que no es palpable, ¿sí? La extrínseca, dicha de otra manera, y la intrínseca. Hablemos de la remuneración extrínseca, la que es palpable. Dentro de lo palpable yo tengo financiero, ¿sí? Que es obviamente el dinero, pero dentro de esto tenemos cuáles son directas, cuáles me llegan directamente a mi cuenta, a mi bolsillo, a mi mano, y cuáles son indirectas, ¿sí? Que yo no las veo, pero suma a la final dinero también para mí, a mi favor, o menos gastos, ¿sí? Entendamos primero la directa. Fija, la que yo recibo mes a mes, ¿sí? La remuneración fija, la que a mí me hicieron por contrato, por la que a mí me contrataron, un derecho adquirido que es inviolable, inallanable, que a mí no me pueden quitar por nada sobre el beneficio de ley. ¿Alguien sabe cuánto es lo mínimo que a mí me pueden descontar por deducciones en caso de faltas, atrasos y demás? Lo máximo, perdón, que me pueden a mí descontar como ley. El 10%, profe. Perfectamente. El 10%. Una empresa no puede violar, enajenar, congelar, quitarme un valor salarial, a menos, sí, ojo, la empresa no puede, a menos que sea por un tercero que es un banco. Digamos que usted está en juicio de coactivas, ¿sí? No es que la empresa le congela su dinero, lo que le congela es el banco. Su dinero pasa al banco y el banco lo que hace es le congela y sustrae de ahí su dinero de su salario, ¿sí? Pero la empresa no puede hacer esto por ningún punto de vista. Esto es inviolable, ¿sí? Esto es lo que usted firma por contrato. ¿Qué es lo fijo? El sueldo o el salario. Las primas, ¿qué son las primas? Las primas, estoy hablando del tema laboral por si acaso. ¿Qué son las primas? El valor de un mínimo que tienes que pagar. ¿Un valor de qué? O sea, es un mínimo. Más allá de eso, las primas funcionan como un dinero, sí, como un beneficio establecido por algún tema, como un beneficio para el trabajador por ciertas características. Por ejemplo, hay empresas que entregan una prima de beneficios, por ejemplo, para las personas que estudian, que garantiza que las personas se preparen más, que le dicen, si usted sigue la universidad, nosotros le vamos a garantizar a usted una prima, un dinero de $1,000 para que usted se ayude con esto durante toda su educación. Pero yo le voy a poner una condición. Para yo entregarle estos $1,000, usted tiene que presentarnos el título de graduado, ¿sí? También hay primas, por ejemplo, de viaje. Por ejemplo, usted le dicen, usted va a hacer una preparación en otro país y yo le doy a usted una prima de $2,000 para que pueda viajar, solvente la mitad de gastos o lo que usted quiera para que pueda
seguirse preparando para la empresa. ¿Sí? Eso es un valor por prima. También existen primas, por ejemplo, para ayudar a los hijos de los trabajadores. Si usted tiene hijos que están estudiando en la universidad, también le entregan una prima como beneficio, no por ley, sino por empresa, un beneficio por empresa para que usted pueda pagar los gastos de sus hijos. También se puede dar esta prima por fallecimiento. También se maneja un tema de prima en caso de emergencias. En caso de muerte, por ejemplo, de un trabajador, yo le doy una prima para la familia para que pueda con esto solventar ciertos gastos. Esto lo hacen algunas de las empresas. Y también existe otro fondo que se le llama el fondo de ahorro. ¿Alguien ha escuchado qué es el fondo de ahorro? ¿Nadie? No, profe. Ya. El fondo de ahorro es algo que utilizan las empresas con el fin de poder solventar una mejor liquidación a los trabajadores. Por ejemplo, les dicen de su salario, yo voy a tomar un porcentaje, no le estoy quitando, ni le estoy cancelando, ni mucho menos. Yo le ofrezco a usted un salario por el que firmó. Yo le ofrezco a usted pagarle $500, ¿sí? Pero también le vamos a dar un fondo de $50 más. Esto no está en ninguna parte establecido. Usted no cuente con esos $50. Estos $50 lo vamos a poner en un fondo mes a mes con los intereses de ley para cuando usted termine sus funciones dentro de nuestra empresa, usted lo reciba esto a manera de liquidación. ¿Sí? Esta política es espectacular y sirve muchísimo en las empresas. Yo trabajé en una empresa donde estuve 2 años y 2 años a mí me ofrecieron obviamente un salario que no era muy rentable, pero me decían que tenía este fondo, ¿no? Este fondo de ahorro. Yo decía, chuta, que ese fondito mejor me lo dieran a mí, pero no entendía, ¿no? Al final, obviamente, de los 2 años, creo que era un ahorro de 50 o de $100 que me quitaban cada mes. Imagínense, por 2 años es bastante dinero acumulado, libre de impuestos, más bien con intereses, y ese dinerito obviamente sirve para solventar algunos gastos, ¿no? Entonces es una muy buena política que utilizan las empresas, es un marco totalmente legal y sirve a los dos, a la empresa y al trabajador. A la empresa le sirve muchísimo porque con el dinero que están guardando en una cuenta pueden crear mayores inversiones, ¿sí? Y al trabajador le sirve porque cuando le liquidan con mucho más dinero. Entonces es muy bueno el tema de ahorro, del fondo de ahorro, ¿sí? También tenemos una remuneración directa financiera variable, que son los bonos que a mí me dan, los incentivos de la empresa y las comisiones. Bono de Navidad, de cumpleaños, Día del Padre, cualquier obsequio que me dé como bono de productividad a los mejores trabajadores, $100, $200 más a su cuenta y demás. Los incentivos que yo doy, por ejemplo, por preparación de planes, los incentivos que doy sobre las metas, esto también suma muchísimo, ¿no? Hay empresas que inclusive entregan incentivos de viajes, que si usted cumple un montón de indicadores, tenga para que viaje con su pareja, para que viaje con su familia, esto es una visa, cualquier tipo de cosas. Eso es muy bueno dentro de empresas que manejan muy bien las políticas de remuneración, ¿sí? El tema de comisiones, obviamente las personas que trabajan bajo esquema de ventas, bajo esquemas comerciales, también fortalece muchísimo. Imagínense las personas que trabajan en ventas, ganan un sueldo básico, ¿sí? Pero en comisiones ganan el doble, el triple, inclusive 10 veces más del salario, ¿no? Hay personas que ganan $4,000, $5,000 en comisiones, el sueldo que ganan no, simplemente es para pagar impuestos y todo lo demás les queda para ellos, ¿no? ¿Cuál es el problema de las comisiones? Que hay empresas que a las comisiones les suman como salario, es decir, digamos que usted gana 2,000 en comisiones, le suman los 2,400 y eso se va al IES, ¿sí? Del IES le descuentan esto aproximadamente el 10% que usted aporta $240 aproximadamente cada mes. La gente se queja por esto, pero si ustedes se dan cuenta es mejor aportar más porque con eso ustedes tienen mejores condiciones también para un futuro. Las personas muchas veces les dan a elegir y les dicen, ¿qué prefiere usted? ¿Que esto se lo sume y el total se le vaya al IES? ¿O usted prefiere retener este sueldo básico y las comisiones por separado? Y muchas personas dicen, no, yo prefiero las condiciones por separado, ¿sí? Imagínense, entonces a veces por la ambición presencial, por la ambición de ese momento, tienen menos condiciones del futuro. Eso ya les dejo a cada uno de ustedes cómo lo dividen, ¿sí? Luego tenemos las remuneraciones indirectas, las que no los percibimos, pero si ustedes se dan cuenta es un ahorro sustancial. Por ejemplo, los beneficios que me da la empresa. Servicio de cafetería,
¿sí? Si es que me dan almuerzos, si me dan transporte, si me dejan utilizar una oficina especial, si me dan un celular, si me dan un vehículo de la empresa, si me dan membresías para un club, si me dan descuentos en tarjetas y todo este tipo de circunstancias, va sumando. Es espectacular porque hay empresas que tienen muy buenos beneficios que no se palpen en el salario, pero que son muy oportunos. Yo tenía un estudiante que trabajaba, me parece que era en General Motors, si no estoy mal, y tenía una remuneración espectacular, que podían comprar el carro sin impuestos, que tenían un montón de beneficios, que les endeudaban directamente, que les bajaban del salario unas cuotas mínimas, que les daban hasta primas para sacar el vehículo. Entonces son cosas muy significativas que no las siento monetariamente, pero que a la vez me van haciendo ciertos ahorros, ¿no? A veces nos quejamos, decimos que fea que es la comida de mi, de mi trabajo, pero no nos damos cuenta del ahorro que estamos teniendo. El hecho de tener un uniforme nada más, ¿cuánto nos ahorra? Por ejemplo, el tema ahorita que estamos de la pandemia, si bien muchas empresas bajaron los salarios de sus trabajadores, los que no bajaron tienen que tener en cuenta el ahorro que tiene el trabajador gracias a esto. Nosotros que estamos desde la casa, por ejemplo, es ahorro en ropa, ahorro en transporte, en gasolina, en un montón de cosas que inclusive en ahorro en tiempo, ¿no? Que es ciertas condiciones favorables. Tenemos también dentro de esto el tema de los tiempos no trabajados, que igual es una remuneración porque es un gasto para el trabajador, es un gasto para la empresa, perdón. ¿Sí? Por ejemplo, la pausa para tomar café, la pausa de almuerzo, la pausa con los compañeros. Esto no es malo. Es más, hay un indicador que dice que una persona que trabaja 8 horas seguidas sin un descanso puede caer en una crisis de estrés. Entonces las empresas por eso hacen pausas activas, las empresas dan la hora de almuerzo, las empresas inclusive les dan el tiempo para que usted salga y todo. Yo he visto trabajos que son muy crueles con esto, ¿no? Muy villanos. En contact center he visto, yo recordaba que había un contact center que les medían el tiempo. Les decían, usted tiene 10 minutos para ir al baño de 11 a 11 y 10. Si se atrasa un minuto ya comenzamos a descontarle, circunstancias así. Obviamente esto va generando temas de estrés, ¿no? Entonces esto también hay que valorar dentro de la empresa. No todos trabajamos por hora. Nosotros decimos, bueno, ¿cuánto ganas? Yo gano, bueno, gano $500 por 8 horas al día. 8 horas que pasa en la empresa, pero ¿son horas trabajadas? Eso hay que preguntarnos. En realidad la empresa nos paga por 8 horas, pero las horas productivas que nosotros hacemos muchas veces no es de 8, sino es de 6. Claro que hay casos particulares, ¿no? Hay personas que les pagan por 8 y trabajan 12. Ahorita que están en el teletrabajo hay personas que ganan por 6 y están trabajando 8, ¿sí? Entonces, obviamente, esto hay que hacer un buen proceso, hay que ver bien cómo funcionan los procesos para darle estas condiciones también al trabajador. Fuera de la empresa también hay valores que le cuesta a la empresa y que nos fortalece a los trabajadores. El tema de vacaciones, que es un tema legal. Recuerden, para las empresas privadas 15 días, para las empresas públicas 30 días, ¿sí? Que está bajo la ley. Inclusive en el tema de vacaciones se le puede pagar al trabajador para que se quede en la empresa. Está legalizado esto, no es lo más adecuado, no debería ser así, ¿sí? Porque el tiempo de vacaciones tiene que ser necesariamente para que usted no caiga en un cargo de estrés. Ya vamos a ver ya en la última clase con ustedes, vamos a ver la salud ocupacional y vamos a comentar lo que es el síndrome del quemado, ¿sí? Cuando las personas en realidad llegan al punto máximo del estrés y dejan de producir. Las empresas tienen un gran error, que al buen trabajador le sacrifican más, sin darse cuenta que puedo colapsarlo. Sí, el buen trabajador, como usted trabaja bien, vea, no le voy a dar vacaciones, le voy a pagar por sus vacaciones. ¿Y sabe qué? Como usted es buen trabajador, le voy a pagar el doble. Hay empresas que negocian así. No tome vacaciones de estos 15 días y yo le pago el doble. Y el trabajador, ¿qué dice? Ve el dinero y dice, chéverazo. Pero no se da cuenta que poco a poco estoy también cayendo en un tema de estrés, que yo también necesito un momento de desconectarme. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que les dan 15 días de vacaciones y es prohibido por si acaso que una empresa le mande un correo, les dame o tenga que ir? Usted no puede ir por nada a la empresa, tiene que totalmente desconectarse. Pero esto lo decimos en papel, ¿no? Pero ¿cuántas personas nos ha tocado ir a vacaciones y trabajar en vacaciones? En A o B circunstancias con la empresa. Muchas personas se llevan el trabajo para hacerlo desde la casa. Entonces esto no está bien visto por las empresas. Entonces las buenas empresas trabajan bajo un buen esquema de vacaciones que le obligan. Es usted, yo no quiero salir a vacaciones, no, ni siquiera tengo con quién irme de viaje. Váyase, no importa, se vaya a ver tele, pero no puede venir acá 15 días. Eso es una buena política, ¿sí? Igual el tema de permisos.
por enfermedad, por lo que sea, que no dependen del trabajador, pero es un costo para la empresa. ¿Quién le remunera a la empresa? Muchas veces nada más, pero ¿quién le remunera a la empresa por las faltas, por los atrasos? Sí, la empresa netamente pierde. Entonces, esto también es una parte de remuneración al trabajador. Por incapacidades es igual, ¿sí? Y venimos ya al tema de programas de protección, que es lo que más se maneja. Los temas públicos, 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva, y obviamente el famoso IES que nosotros manejamos como mayor protección, que es la atención médica, la jubilación y los beneficios que nos presta. Aquí viene una pregunta de debate. ¿El IES bueno o malo? El IES es bueno, pero mal administrado. Buena respuesta. El IES es bueno, pero mal administrado. ¿Qué sería? Y aquí hay que tener algo en cuenta. Países como los nuestros, el mundo entero maneja siempre, interviene el Estado para poder garantizar el futuro de los trabajadores. Es por ley. ¿Qué pasaría si nosotros quitamos el IES? Digamos que Roberto gana $1000. Roberto tiene que aportar, como aportamos, una parte a la empresa y una parte al trabajador para que usted tenga el seguro del IES. Digamos que a Roberto le digo, mire, usted aporta el 9.45% y yo aporto el 11.15%. En total estamos aportando el 20% entre los dos. ¿Qué le parece, Roberto, si el IES le quitamos y yo más bien, en vez de pagarle $1000 o en vez de quitarle $1000 y pagarle 800, yo le voy a pagar los $1000 a usted? $1000 hasta 1100 le sale. 1100 le voy a pagar. Usted verá si es que ahorra, si pone un seguro, si pone en un fiduciario, si usted ahorra para su jubilación y punto. Tal vez Roberto dice, yo acepto. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que la tendencia del latinoamericano, y estoy hablando de datos estadísticos, somos pésimos ahorradores y somos muy malos para administrar nuestros salarios. Y esto se debe muchas veces a la canasta básica que nosotros manejamos. Muchas veces no es que nosotros no queramos ahorrar, muchas veces no podemos, porque tenemos una canasta básica que es bastante alta referente a nuestros salarios. Y usted se pone a pensar, ¿qué hago? ¿Guardo para mi jubilación $100 o les meto a mis hijos a una mejor universidad, a un mejor colegio, a una mejor escuela? ¿Sí? Porque no son las mismas garantías para el salario. Si yo tengo mayores garantías monetarias, yo puedo asegurar mejor rentabilidad para mis hijos. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa cuando yo me jubile? ¿Sí? Ese es el gran problema que nosotros tenemos en países en vías de desarrollo, que es lamentablemente el IES o cualquier organismo que intervenga un poco de nuestro salario para darnos garantías después, es un mal necesario. Porque bien o mal, nosotros con esto tenemos una jubilación, una atención médica, tenemos otros beneficios como podernos comprar una casa, como poder hacer préstamos emergentes, como es el quirografario y demás, que nos permiten hasta cierto punto salvarnos en emergencias. ¿Sí? Entonces, males necesarios. Pero las empresas, las buenas empresas, también tienen beneficios privados. ¿Sí? Un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, una jubilación propia, tienen un millón de circunstancias que favorecen. Pero para que ustedes tengan, les voy a comentar un caso atípico que pasó en una empresa en la que yo trabajaba, increíble. Nosotros teníamos un seguro privado. El seguro privado, creo que costaba $70. Si usted contrataba por fuera, costaba $70. La empresa nos daba totalmente gratuito, gratis. Era un seguro de privado de primera. Usted pagaba por la cita $4, le daban los medicamentos. Si usted tenía un accidente, le cubría el 80%. Un seguro de primera. Las clínicas, los médicos, los mejores médicos del Metropolitano, de las mejores clínicas estaban ahí. Muy bueno el seguro. Nunca me quejé. Yo aproveché muchísimo de eso. ¿Sí? ¿Qué pasó? Tuvieron un conflicto con la aseguradora y la aseguradora nos subió de precio. Lo que costaba normalmente $70 o 80, creo que era, no recuerdo, le subieron a $100 por trabajador. Entonces el gerente tomó una decisión y lo puso a votación. Llamó a todos los gerentes de las áreas y les dijo, quiero que hagan una votación, quiero que hagamos y armemos algo en la empresa porque yo no quiero que esto salga de mí. Quiero que salga del trabajador. Hay dos decisiones. Yo les quito el seguro y les pago lo mismo. O ustedes ayudan a pagar el seguro. Yo les cubro lo que venía pagando, que era $70, $80, y ustedes van a cubrir esos $30 o $20 adicionales con su salario. Es decir, de su salario vamos a reducirles $20 y esos $20 ustedes van a pagar del seguro y van a tener las mismas garantías. Pónganle en la votación que no salga de mí.
Yo dije, esto va a ser increíble, o sea, todo el mundo va a querer el seguro porque era muy bueno. Aunque ustedes no lo crean, ganó por un porcentaje grandísimo, ganó quitar el seguro. ¿Sí? Nos quitaron el seguro y cuando yo preguntaba a mis compañeros, les decía, ¿qué bestia? ¿Cómo fueron a votar que nos quiten el seguro? Decían, perdóname, pero son $30 que nos van a descontar. Yo esos $30 puedo ocuparlo y tengo el IES. ¿Sí? Obviamente nosotros sí nos damos cuenta, somos muy emergentes, no pensamos en la planificación, no pensamos en el futuro. Preferimos el billete verde, obviamente, a los beneficios que nosotros no palpamos, para que nos demos cuenta un pequeño indicador de cómo nosotros pensamos, obviamente por el tema emergente. Y es claro, alguien me puede decir, mírame, esos $30 a mí me sirven para mandarle la colación a mi hijo. A mí me quitas de esos $30 y me acabas mi presupuesto que yo tengo. Y puede ser así, ¿no? Es por la necesidad que nosotros vivimos de manera muchas veces emergentes. ¿Sí? Hay también la remuneración intrínseca. ¿Qué es la remuneración intrínseca? La que no veo, la que no palpo, pero que es muy recomendable para el trabajador. Lo no financiero. Por ejemplo, el reconocimiento por el trabajo que yo hago, ¿sí? El reconocimiento que muchas empresas lo hacen mes a mes, que te den un pequeño certificado al mejor trabajador del mes. Esto me sirve para mi hoja de vida, me sirve para motivarme. ¿Cómo se siente usted cuando le agradecen oportunamente? Cuando le dice a su jefe, muy buen trabajo, te felicito, sigue adelante. ¿Cómo llega usted a su casa? Usted llega totalmente con el autoestima elevada, llega feliz, conversa con sus hijos, con su esposa. ¿Qué pasa cuando solamente le conoce el jefe para las cosas malas, ¿no? Cuando le dice, mira, has hecho mal esto, mejora esto, te vamos a botar del trabajo, ¿cómo llega usted a su casa, no? Eso también es parte de la remuneración. Como me tratan en mi empresa, muchas veces yo desquito esos problemas en mi hogar y a la final estoy desgastando también una parte fundamental de mi vida, ¿no? Luego tenemos la satisfacción personal, ¿sí? El orgullo de pertenecer a una buena empresa. Es tan importante no solamente fijarnos en lo que yo voy a ganar, en cuál es mi remuneración en líquido, sino a qué empresa voy a pertenecer. Se dice que la empresa es la sombra del trabajador, ¿sí? La empresa le hace sombra al trabajador. Pongamos un caso ejemplo atípico de la gran empresa que todos conocemos que se llama Odebrecht, ¿sí? Empresa de Brasil. ¿Qué pasaría con los trabajadores de esta empresa? ¿Será que todos eran delincuentes? ¿Será que todos robaron? ¿Será que el guardia también le participaron? ¿Será que a la secretaria también le participaron del robo? ¿Será que a los asistentes les participaron? Tal vez solo se beneficiaron. Un 10% de esa empresa se habrá beneficiado y el resto no se benefició. Pero ¿qué habrá pasado esa secretaria cuando fue a buscar otro trabajo? Una secretaria que trabajó 5 años, 4 años, y fue a otra empresa y le vieron y le dijeron, ah, usted viene de obra, vaya nomás. Esa empresa que está intervenida por la justicia, no queremos saber nada de ustedes. Imagínense cómo marcamos un trabajador por la empresa en la que trabajamos. Es por ello que es bueno que ustedes siempre hagan una indagación, una investigación de cómo está la empresa en la que están trabajando. Sí, hay empresas que son muy corruptas, que se dedican a dobles contabilidades, que se dedican, qué sé yo, a manejar un tema de capitales de lavado y muchas cosas de esas, ¿no? ¿Cómo me ensucia a mí como trabajador? Parece que fuera mentira, yo no tengo nada que ver con la empresa, pero sí tiene que ver muchísimo. Aquí fue un caso muy conocido, el tema de la Secretaría del Buen Vivir, la Secretaría de la Felicidad, o como se llame. Yo tuve un compañero de la maestría que trabajó en talento humano ahí, ¿sí? Y él era un gran estudiante, me imagino que como trabajador también habrá sido, porque a veces es correlación. Era muy buen trabajador, muy buen ser humano. Y él decía que a él le tocaba ocultar en su hoja de vida que trabajó en esta empresa porque decía, no, aquí sí trabajamos, señor, discúlpenos. Imagínense, sí, solamente por pertenecer a una empresa. No todos somos como se ve a la sociedad, pero sí nos afecta a la imagen, ¿sí? El ambiente y el compañerismo, el clima laboral, influye dentro de la remuneración, por supuesto que sí. Imagínense que usted gane $3,000, pero vive en condiciones aterradoras, que su jefe le trate a la patada, que sus compañeros no le puedan ni ver, que usted vaya todos los días a trabajar 8 horas en un infierno. Por más sueldo que tenga, sí, no es lo más adecuado. Las oportunidades que me brinda la empresa, es adecuado que a mí me diga, mira, Sebastián, tú vas a entrar con $400, pero de acuerdo a tu desempeño, cada año tú vas a crecer en una empresa. Tú puedes llegar a ser gerente aquí en la empresa, como hay buenos ejemplos. Por ejemplo, aquí el efecto La Favorita, que es una de las más reconocidas por la revista Ecos,
que tiene un buen crecimiento. No sé cómo sean las condiciones y no quisiera debatir de eso porque algunos también me dirán son negreros, explotadores, lo que ustedes quieran, pero por indicadores hay un buen crecimiento porque las personas empiezan en perchas y hay casos reales de personas que han empezado en percha y han terminado gerenciando la empresa, que han terminado en puestos muy altos, ¿no? Entonces hay un crecimiento, hay una ayuda constante. Entonces, si es que a mí me dan la oportunidad, eso también es parte de mi remuneración. ¿De qué me sirve un salario que me den en este momento alto, pero yo no tenga dónde crecer? ¿Sí? Que ya no tenga un tope más arriba, ¿dónde más voy? ¿Qué más hago? ¿Sí? Entonces, todo esto necesitamos ver dentro de nuestra empresa. Hasta aquí, remuneraciones. Les he dejado en esta pequeña presentación, o bueno, antes de, cómo se ve una buena remuneración, qué se toma en cuenta para poner un salario. Primero, el costo de la vida, ¿sí? Recuerden cómo va creciendo el salario mínimo. El salario mínimo, el que nosotros percibimos, el mínimo de 400, que primero fue 900, ¿cuánto era? 396, y antes de eso un valor menor, va creciendo de acuerdo a la canasta básica unificada versus el costo de vida de cada país. Así es como va sacando el indicador el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Relaciones Laborales, en conjunto con el Ejecutivo, y así es como van creciendo. Las empresas también van poniendo de acuerdo a esta misma constancia, van creciendo los salarios que van ofreciendo, ¿sí? La oferta de trabajo también es determinante, es decir, qué oferta de trabajo, cuántos puestos hay por cada título que nosotros tenemos o por cada experiencia. Por ejemplo, yo tengo mi primer título, el de pregrado es el mismo que ustedes tienen. Yo soy ingeniero en gestión empresarial. ¿Cuántos ingenieros empresariales hay? Millones. ¿Cuántos puestos de trabajo hay? Escasos. Por lo tanto, obviamente los salarios son un poco más bajos, pero si vamos a puestos técnicos, a puestos que ya son un poco más estructurados, de más experiencia, capacitaciones y demás, entre más me voy preparando, mi oferta de trabajo se va haciendo más pequeña, ¿sí? Ya no hay muchas personas que logran tener esta capacidad y por ende mi salario va creciendo. Ese también es un indicador. La productividad también. La productividad de una empresa también regula el salario. Hay empresas que tienen muy buenas utilidades y obviamente dan mayores sueldos, mayores salarios de sus trabajadores. No en todas, ¿sí? Ahí está el caso por ahí. No quiero hablar de un político que ya está para nuestra campaña, pero por ahí hay un caso de que gana tan bien, que tiene buenas utilidades, pero no paga muy bien a sus trabajadores, ¿sí? El poder de la negociación, es decir, negociar, como decíamos, nuestra hoja de vida. Nosotros le ponemos un valor a nuestra hoja de vida. Nosotros vamos a la empresa a negociar nuestro salario de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a lo que aprendimos y de acuerdo a nuestra experiencia. Y obviamente la calificación profesional del trabajador, que tiene que ver cómo ha sido su desarrollo en otras empresas, ¿sí? Ahora sí, les he dejado aquí en la presentación primero un pequeño análisis de los salarios, que es parte de su deber. Usted en el deber para la otra semana va a hacer un análisis de los últimos 5 años en el Ecuador, cuál ha sido el crecimiento y en base a qué se ha medido y si ha sido el correcto o el incorrecto. Usted esto puede verlo en la página del Ministerio de Relaciones Laborales y hacer un análisis propio de que si fue un crecimiento correcto. Por ejemplo, del 2019 al 2020, recuerden el 2019, del 2018 al 2019 fue de 386 a 394. ¿Cuál fue el crecimiento? 2.73. ¿En qué se proyecta este 2.73? De acuerdo a la inflación. ¿Cómo se mide la inflación? De acuerdo a los productos de la canasta básica unificada y la productividad laboral que existe en las empresas. Esa es más o menos la forma del indicador, cómo el presidente toma la decisión del salario. No es que el presidente se levanta un día y dice, bueno, subámosles $3, bueno, subámosles 10. Tiene que hacer un indicador de cómo está el costo de vida en el país en base a la canasta básica, cómo va subiendo. Según el nuevo presidente del 2019 al 2020, la canasta no subió, entre comillas, no subió tanto y por lo tanto no subió tanto. Sí, subió solamente 1.52 versus el año del 2018 al 2019, 2.73. A este año solamente subió 1.52, es decir, de 396 a los 400 que actualmente estamos. Por ejemplo, ahorita que estamos con la pandemia, que los precios más bien bajaron, ¿qué es lo que pasa? Que el salario tal vez no se modifique, que el salario para el 2021 sea el mismo, ¿sí? Lo que sí no puede un salario es bajar. Ojo con esto. No puede decir, bueno, como la canasta bajó, de 400 les vamos a poner ahora sí otra vez a 394. Esto no puede hacerlo, ¿sí? Tiene que estar siempre en crecimiento, pero obviamente de acuerdo
a la proyección que tengamos. Les dejo en la presentación para que ustedes, esto es una clase que ustedes ya los vieron en legislación laboral, pero les dejo un pequeño resumen que les va a servir muchísimo para todos ustedes que trabajan, para que sepan cómo calcular las horas extra, ¿sí? Para que sepan cómo se calcula cada hora, para que ustedes sepan cuál es el 14º, que ahorita van a hacer ya el rebote, que es obviamente el aporte que se les da, la ayuda que se da para el tema escolar. El 13º, que es el aporte que se da en el tema de Navidad. Les dejo los fondos de reserva que se da a partir del año, ¿sí? Las vacaciones, como habíamos dicho, que puede ser también pagada de manera en efectivo. Eso les dejo para que ustedes lo revisen. Ya es una clase no quiero meterme en legislación laboral, esto ya lo vieron, no tendría sentido volverlo a repetir. Más bien les doy estos 15 minutos para que hagan 2 actividades. La primera, que con los fondos, con el 13º y 14º, hagan el rebote de la materia en estos 15 minutos y también la apreciación de la clase que está al final. Les rogaría que por favor lo hagan en este instante y por eso les doy este tiempo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna queja. ¿No? Simplemente antes de terminar, veamos si es que alguien nos falta en la lista, si es que alguien ya se incorporó. Por ejemplo, Diego ya está entre nosotros. Sí, profe, por favor, póngame en la lista, recién llegué. Claro que sí, ya está mi estimado. Solamente nos faltó y nos quedó mal solamente Juli, que no sé qué le habrá pasado, porque siempre viene. ¿Ya? Entonces no hay ningún problema. Les deseo muchos éxitos en esta semana, más que todo llenos de salud. Tengan mucho cuidado, recuerden cómo están más que todos los que viven en Quito. Tengan muchísimo cuidado que está creciendo mucho el tema del coronavirus. No salga, por favor. ¿Sí? Y si no hay más dudas, les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana. No se olviden, por favor, el rebote y no se olviden el tema de la apreciación de la clase, hacerlo en este instante. 15 minutos tienen para hacer. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias, profe. Hasta luego.